introducción a este texto de ¿Qué se siente ser un murciélago? De Thomas Nagel, que ya nos comentarás, sigue vivo, Nagel, todavía por ahí Sí. anda. Quizá ya está medio retirado, ¿no? Ya está como esos profesores eméritos. Está como emérito, pero todavía está Sigue vivo. vivito y coleando. Pues Pues Erika, nada, Carlos, muchísimas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí. Un saludo muy especial a todas y a todos, a las personas que nos acompañan desde Facebook. Como bien lo mencionaba Carlos, yo ya tuve la oportunidad, como durante 2 años, de estar participando en muchas actividades del centro, diplomados, seminarios, cursos introductorios. Y efectivamente ahora estoy en otros proyectos, ahora estoy realizando una estancia postdoctoral en la Facultad de Psicología, en la Coordinación de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento. Como bien lo mencionó Carlos, a mí me interesa como la filosofía empíricamente informada, otra manera de decirlo es como filosofía naturalizada. Entonces, justamente lo que estoy haciendo en psicología es recabar evidencia acerca de cambio conceptual, ¿sí? Yo trabajo teorías de los conceptos, me importan aspectos fundacionales de los conceptos como representaciones mentales, entonces, pues bueno, en esas ando por allá. Sin embargo, a pesar de que específicamente como mi área de experticia en filosofía de la mente son los conceptos y las representaciones mentales, creo que forma parte de la formación de quienes hacemos filosofía de la mente, saber como algunos problemas centrales de la filosofía de la mente y entre ellos, sin lugar a dudas, está el problema de la conciencia. Entonces decidimos venir a hablar hoy de este texto, de qué se siente ser un murciélago, what it's like to be a bat. Es un texto de Thomas Nagel, es de 1974 y justo antes de comenzar esta plática o esta conversación, decíamos, bueno, el texto es un poco viejo ya, sí, no, no es muy viejo, es bastante viejo. La pregunta sería, ¿por qué sería relevante el día de hoy, en pleno 15 de marzo del 2023, preocuparnos por un texto de 1974? Es decir, ¿por qué si nos interesa el problema de la conciencia hoy, en 2023, por qué deberíamos hablar de un texto de 1974? ¿Qué tiene de relevante este texto de 1974? Y justamente eso es lo que vamos a conversar aquí. Entonces, digamos que, no sé, Carlos, si tú lo tienes planeado de alguna manera, yo puedo ir contando de qué se trata el texto, cuál es el contexto en el que surge este texto, como cuál es el problema en filosofía de la mente que nos compete y que hace que este texto aparezca y que, digamos, sea revolucionario en su momento y que hoy, para todas aquellas personas que deseen como adentrarse en los problemas el problema de la conciencia, verlo desde la filosofía, incluso desde las neurociencias, creo que parece bastante relevante conocer cómo es que este texto pone sobre la mesa, sobre la discusión del problema mente-cuerpo, el problema de la conciencia, algunos aspectos muy relevantes y entre ellos, digamos, el aspecto más relevante que pone Nagel sobre la mesa es justamente como este aspecto subjetivo de la experiencia, ¿sí? Entonces, voy a comenzar a contarles de qué se trata esto. Carlos, tú puedes interrumpirme cuando quieras. También las personas que están aquí acompañándonos en Zoom, cuando quieran, pueden levantar la mano para interrumpirme, hacer preguntas, comentarios, preguntas de aclaración. Y Carlos, si hay preguntas en Facebook, que supongo que en Facebook también se recogen preguntas, sí, pues me las yo estoy haces. al pendiente de Facebook y no te preocupes por acá. Si hay dudas en Facebook, igual pueden comentar por ahí. Si quisieras igual comentarnos un poco del contexto, digamos que, como bien decías, Ujú, lo que pone este texto sobre la mesa es que, y ya nos irás diciendo, ¿no? Es el ujú. problema de cómo explicar la conciencia. Si explicar qué es la experiencia consciente puede hacerse desde un punto de vista objetivo o del fisicalismo, ¿no? Sí. Por ahí igual, ya si quieres tú ponernos en contexto, Ajá, Erika, adelante. sí, ok. Entonces, miren, antes de comenzar a hablar específicamente de cuál es la tesis que defiende Nagel en este artículo, cuál es el argumento que nos da Nagel como a favor de el carácter subjetivo de la experiencia y en contra, digamos, del fisicalismo, del materialismo, necesitamos como dar unos pasos atrás, muchos siglos atrás, de hecho, para más o menos contextualizar el problema y para que logremos ver como por qué es realmente importante el texto de Nagel. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Érase una vez Descartes, René Descartes, en el siglo XVII, pensando en las meditaciones metafísicas, intentando encontrar como el fundamento último sobre el cual pudiera construir el conocimiento verdadero.
¿sí? Entonces, en medio de estas meditaciones, Descartes, para no contar, para hacerles el cuento largo corto, Descartes llega a la conclusión de que dentro de la ontología del mundo, es decir, si nosotros hiciéramos un inventario de qué es lo que hay en el mundo, Descartes diría que hay dos cosas en el mundo: cosas extensas, ¿sí?, que pertenecen al mundo material, y cosas pensantes que pertenecen al mundo de lo inmaterial. Entonces, cuando hablamos de nosotros, digamos, los seres humanos, lo que está haciendo Descartes es como clasificarnos en dos categorías distintas, ¿sí?, o nos separa de una u otra manera. Descartes nos dice, bueno, por una parte, nosotros somos un cuerpo, y este cuerpo, en tanto que una cosa mecánica, obedece a las leyes de la física, pero por otra parte, tenemos algo que no es propiamente el cuerpo, que no obedece como tal a las leyes de la física, porque de hecho parece que somos libres, parece que tomamos decisiones, y eso otro es la mente. Sí, entonces, digamos que haciendo así un poco salvaje el recuento, a lo que llega Descartes con este punto es que la mente y el cuerpo tienen características distintas, tienen esencias distintas, se llegan a conocer por maneras, por vías distintas, y por tanto, mente y cuerpo son distintas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nos dice Descartes en las meditaciones con respecto a la mente y el cuerpo es, el cuerpo es material y la mente es inmaterial. Sin embargo, tenemos un problema tremendo y es, bueno, parece que nosotros queremos explicar nuestra conducta, queremos explicar cómo se mueve nuestro cuerpo en el entorno, justamente apelando a nuestra mente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué estoy yo aquí? Porque Carlos creyó que era importante, interesante, útil invitarme. Y esto motiva a Carlos a escribirme un mensaje. ¿Cómo vamos a explicar el hecho de que Carlos me haya escrito un mensaje? Pues bueno, porque Carlos pensó, tuvo la idea, creyó que sería interesante, tuvo la expectativa, formó la intención de escribirme, movió su cuerpo hacia la computadora, redactó un correo y me escribió, ¿sí? Ahora, otro tipo de cosas más sencillas. ¿Qué es lo que explica que, por ejemplo, mi cuerpo estire mi brazo y agarre mi taza y tome lo que sea que estoy tomando café? Mm, pues uno decía, bueno, Erika tiene el deseo de tomar café y entonces es como si este deseo mandara la orden a mi cuerpo a moverse, ¿sí? Entonces, parecería que esta es la explicación ideal. Nuestra mente anima o motiva o mueve nuestro cuerpo a actuar. Pero un momento, Descartes, ¿sí? Y esto es lo que sucede con Descartes, que nos deja como con un problema muy grave, y es, si Descartes nos dice que nosotros los seres humanos estamos, digamos, compuestos por dos tipos de sustancia distinta, una sustancia material, que es el cuerpo, y otra sustancia inmaterial, que es la mente, por las leyes de la física, las cosas inmateriales no pueden afectar a las cosas materiales, ¿sí? A mí me gusta mucho poner este ejemplo de, si vemos una película de terror, tenemos que olvidarnos de nuestra física, del sentido común y muchísimo más de la física teórica que podamos saber para poder conceder que el espectro, que este fantasma logra agarrar a una persona y jalarla de las piernas. ¿Sí? Eso por leyes de la física no funciona, o sea, eso no se da. Entonces Descartes nos dejaba este problema de, bueno, parece que, en lo que podemos fundamentar el conocimiento es en la mente, en la conciencia, en el yo, en este yo pienso, en estas actividades o estas actividades mentales. Y por otra parte, nos queda con el cuerpo. Entonces, la explicación de lo que mueve mi cuerpo a actuar es mi mente, pero quedamos con el problema de, ¿y si la mente es inmaterial, cómo es que puede mover al cuerpo? Entonces, Descartes nos deja con una deuda teórica tremenda que vamos a llamarle el dualismo de substancia, ¿sí? Y entonces, digamos que esto genera el problema mente-cuerpo. Sin embargo, el problema mente-cuerpo seguía ahí, y quienes lo trabajaban, se trabajaba como de manera muy tangencialmente, hasta que por fin en los años 60 del siglo pasado aparece Gilbert Ryle, un filósofo analítico de la Escuela de Oxford, y cuestiona justamente esta visión dualista de Descartes, ¿sí? Y entonces, muy en esta época, bueno, con el conductismo en psicología, que comienza un poco antes que en filosofía, digamos que comienza esta idea de, parece que no podemos explicar científicamente qué son esos procesos internos que Descartes llama actividad mental, como pensamientos, creencias, deseos.
Entonces, ¿qué tal si lo reducimos todo aquello a lo que sí podemos acceder como empíricamente, lo que sí podemos comprobar? Y entonces, ¿qué es eso? La conducta. Entonces, el conductismo nos dice, miren, olvidémonos del fantasma dentro de la máquina que nos inventó Descartes, olvidémonos de que existe dentro de nosotros algo extraño que es la mente y que es inmaterial, y más bien quedémonos con el comportamiento y vamos a decir que el comportamiento son realmente disposiciones a responder de determinadas maneras ante el entorno y que la manera en la que sistematizamos o automatizamos ciertas conductas es a partir de refuerzos y eh, a partir de refuerzos positivos y negativos, como en el caso de la psicología. Entonces, más o menos para los años 70 del siglo pasado, como nuestras aproximaciones a la mente venían como desde estas dos perspectivas. Por un lado, teníamos el dualismo de sustancias que nos dice algo así como que hay una especie de homúnculo, que hay una cosa extraña, el alma que habita en nosotros, pero que es una cosa distinta del cuerpo, que, no sé, y genera otro tipo de, no quiero aquí entrar como en las motivaciones que pudo haber tenido Descartes, como más allá de las cuestiones teóricas de por qué separar la mente y el cuerpo de esta manera, pero parece que nos quedamos como con esta visión de la mente y el cuerpo son dos cosas distintas y por otro lado, tenemos el conductismo como en distintos niveles, tenemos conductismo filosófico y conductismo psicológico, y en el mejor de los casos, el conductismo, en sus dos versiones, cuestiona la existencia de estados internos como creencias, deseos, es decir, como todas aquellas cosas que relacionamos con lo mental, y en el peor de los casos, lo niega. ¿Sí? Es decir, niega que tengamos algo como estados mentales y cree que esto es más bien una ilusión, ¿sí? Como producto de ciertos procesos cognitivos, ¿no? Como de ciertas respuestas al entorno, en fin. Entonces quedamos así hacia los 70 con estas dos posturas. O somos mente y cuerpo siendo estas dos cosas distintas, o de hecho no tenemos mente. ¿Sí? Parecía como un escándalo. Luego, ante este escándalo, digamos que aparecen las teorías fisicalistas o materialistas de la mente, que vienen como a intentar poner orden, ¿sí? Y es como, hay dos elementos muy relevantes en esta discusión acerca de qué es la mente, qué significa que un individuo tenga mente, y esto tiene que ver con dos aspectos muy relevantes. El primer aspecto tiene que ver con algo muy intuitivo, que es, parece que cada uno de nosotros, bueno, yo aquí haciendo una generalización, pero yo sospecharía, yo sospecharía que si les hiciera la pregunta a ustedes de, ¿ustedes creen que ustedes tienen mente? Yo sospecharía que la respuesta automática o que darían muy pronto sería, claro que tengo mente, ¿sí? Independientemente de que sepamos o no sepamos qué es eso que es mente, parece que hay algo muy interno a nosotros que nos dice que es mente. Supongamos que, no sé, Carlos y yo pueda preguntarles si ellos estén dispuestos a participar, si así puede ser, o me lo salto, no sé. Martín, Raferti, Elías, que están aquí, Johan, Pilar, Carlos, Enrique, si alguno quisiera contarme, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿ustedes tienen mente? Y si la respuesta fuera sí, y les diría, ¿por qué creen que tienen mente? ¿Qué dirían? ¿Qué se les pasa por la cabeza? Es una cuestión muy intuitiva, no se trata de una pregunta correcta, es más bien como de, si miramos hacia adentro, ¿qué diríamos? ¿Mm? Bueno, yo les podría decir, a ver, tengo aquí en el chat un mensajito. Martín dice, affordances. Yo no voy a hablar nada acerca de affordances hoy. Después hay Carlos que me invite a hablar de affordances. Vamos a decir simplemente para que quede un poco claro de qué están, a qué se refieren las affordances. De hecho, es un término más o menos complicado porque en español no nos ponemos muy de acuerdo en cómo traducirlo y entonces cometemos la salvajada de decir affordancias, que es suena horrible, pero de manera muy general podemos entender los affordances como oportunidades de actuar, ¿sí? Es decir, si yo veo un árbol ahí, digamos que yo voy a ver una posibilidad de acción. Entonces, ¿cuál va a ser la acción? Que lo esquive, que lo va, que, dependiendo de la tarea del ambiente. Pero esto, digamos que no va por ahí. Pero, Carlos, ¿tú quieres contarnos? Dentro de digamos que, mira, Rafael dice, considera que tengo mente
porque es la forma en la que me han enseñado que así se divide lo material, la realidad en lo material y lo inmaterial. Bueno, igual para poder entrar en esto que estás comentando y que comentas aquí sobre la mente, realmente hay una cualidad de lo mental, ¿no? Parece ser, como bien trazaste esta diferencia entre cosas que tienen mente, que son sustancias pensantes, y cosas extensas que no tienen mente, que serían las entidades naturales, el Ujú, mundo natural, etcétera. Dentro de ese debate que tú has mencionado, que en el dualismo sustancial, van a aparecer intentos por explicar esa relación mente-cuerpo, por superar ese dualismo. Mencionaste el conductismo, ¿no? Que es una manera de decir, no me interesa lo mental porque es inaccesible, porque no se puede observar, ni podemos establecer ningún tipo de relaciones cuantitativas sobre lo interior a la mente, ¿no? Me gusta mucho el texto de Hegel porque lo que dice es que no hay, o sea, todas las corrientes que tratan de explicar lo mental, lo que hacen es una suerte de reduccionismo. da igual. Buscan reducir lo mental a lo físico y decir que los estados mentales en realidad son estados cerebrales, ¿no? O que Ujú. el cerebro y la mente son lo mismo. Físico-químicos. Ujú. Físico-químico, como dices, físico-químico, etcétera. Entonces, Nagel me gusta el texto y para todos creo que es una tesis importante, es que dice, ninguna de las opciones que tenemos hoy en día, llámese neoconductismo, fisicalismo, incluso podemos citar al funcionalismo que también estaba como de moda en la época, ¿no? Como tú Sigue. lo dijiste, ¿no? Funcionalismo, ningún tipo, o si sigue en boga, ningún tipo de corriente reduccionista puede dar cuenta de la característica propia de lo mental o de los fenómenos Ujú. mentales. Y la Sí, característica propia de todos los fenómenos mentales es la subjetividad de los mismos, ¿sí? exacto. Por ahí va, ¿no? Un poco la Sí, idea. no, de hecho, justo esa era la pregunta. De, cuando yo les pregunto a ustedes qué significa que tienen mente, qué significa, a mí se me ocurre, les voy a poner un ejemplo de cómo yo sé que yo tengo mente, o al menos cómo creo saber yo que tengo mente. Porque lo siento, porque me doy cuenta de que tengo mente, porque a veces tengo estas conversaciones conmigo misma que me hacen dar cuenta de que hay algo en mí que es mi mente, porque yo a veces puedo estar triste o estar alegre y siento esa alegría como siendo mía. Sí, de a veces cuando a uno le suceden cosas que uno dice es que me enojé tanto que siento como si ese enojo no hubiera sido mío, porque otras veces hemos sentido esos enojos como nuestros. Sí, entonces parece que yo tengo la experiencia de cómo es para mí estar en ciertos estados mentales. Sí, parece que yo puedo decir, bueno, pero es que no es específicamente que una creencia se sienta. Ah, pero a veces tenemos creencias valorativas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pensamos que cierto tipo de alimento es dañino para nosotros y con base en esa creencia, digamos que nos alejamos y qué sé yo, supongamos que vamos a decir que los cacahuates son dañinos para nosotros y tenemos la creencia de que son dañinos y vemos los cacahuates y digamos que sentimos miedo. Sí, entonces, digamos que darnos cuenta de que tenemos esa creencia y de que esa creencia hace que ante cierto tipo de estímulos en el mundo tengamos una emoción, parece que eso me da cuenta de que hay algo que es para mí como tener mente. Pensémoslo de una forma muy sencilla. Parece que cuando nos dormimos, si no soñamos, es como, como si nos desconectáramos de nosotros, pero cuando nos despertamos, parece que vuelve a nosotros esta conciencia, como este sentirnos en nosotros, en nuestra propia experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos estas teorías dualistas como la de Descartes, que nos separan a la mente y el cuerpo, pero tenemos el problema de poder explicar cómo es que la mente mueve al cuerpo a actuar, necesitamos, como bien menciona Carlos, superar ese dualismo. ¿Cómo lo superamos? Eliminemos los procesos internos y nos quedamos con el conductismo. Pero, como les mencionaba, hay dos elementos muy importantes a la hora de abordar el problema de la conciencia o del problema de lo mental particularmente, y es tenemos dos cosas. La primera es que hay un sentido en el que nosotros sabemos que tenemos mente. Sí, como que de bote pronto, sin pensarlo mucho, automáticamente le preguntamos, ¿Alexa tiene mente? Y decimos, no, Alexa no tiene mente. Alexa es consciente de que existe, pero yo soy consciente de mí misma y parece que en el caso de nosotros la respuesta es un poco más rápida, ¿sí? Entonces tenemos como este sentido, como esta intuición de que hay algo que es para nosotros tener mente.
Pero no podemos descuidar otro tipo de aspecto que es súper relevante y es lo que nos ha informado la ciencia acerca de nosotros. Parece que no hay nada que abramos ahí que ontológicamente encontremos como la mente. Como también lo mencionaba Carlos, aparecen estas teorías que vamos a llamar como teorías fisicalistas, teorías materialistas, que estas teorías lo que nos dicen es que los estados mentales, es decir, la mente, y pensemos en todos los fenómenos mentales que pudiéramos imaginarnos, fenómenos que solemos decir que son mentales, pensar, creer, dudar, desear, esperar, tener un dolor, tener una emoción. Sí, parece que todos esos estados mentales eh, según las teorías materialistas, son idénticos, y ojo, idénticos numéricamente a estados físicos. ¿Qué significa esto? Imaginémonos lo siguiente, conectamos a alguien a imagen de resonancia magnética y entonces le decimos a esta persona, oye, cree en algo, dime una creencia y entonces la persona está en estado de creencia, entonces yo creo que hoy es miércoles y dice, ah, mira, cada vez que esta persona piensa que es miércoles, se activa este estado cerebral, ¿sí? Este conjunto de neuronas. Entonces, ¿qué significa? Que tener la creencia de que hoy es miércoles es idéntico a tener este patrón de actividad neuronal, ¿sí? Ok, muy bien. Ok, ahora mira el rojo, ¿sí? Entonces vemos el rojo y tenemos la experiencia de rojo. Entonces, con nuestro fMRI conectado, decimos, ah, mira, cada vez que está teniendo una experiencia de rojo, lo que está haciendo es activar ciertos patrones neuronales. Y lo mismo, mira, toma café. ¿Qué pasa cuando toma café? Ay, cuando toma café se le activan ciertos patrones neuronales. ¿Y qué pasa cuando tiene un dolor? ¿Y qué pasa cuando tiene alegría? ¿Y qué pasa cuando está deprimida? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tiene un estado de ansiedad? ¿Sí? Entonces, parecería que las teorías fisicalistas lo que nos quieren decir es, miren, no hay ningún fantasma dentro de la máquina. Lo que llamamos mente realmente son procesos físico-químicos que podríamos rastrear en el cerebro. Ahora, aparece el funcionalismo y nos dice, no, pero no solamente en el cerebro, vamos a individuar nuestros estados mentales por sus roles funcionales. No voy a entrar aquí en eso, pero nos vamos a quedar con el reduccionismo, con el fisicalismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pretende hacer el fisicalismo? Sí, de hecho, hay dos versiones del fisicalismo. Bueno, hay muchas versiones, pero digamos que hay como dos categorías muy grandes del fisicalismo o materialismo con respecto a este problema. Podemos decir que está como el fisicalismo reduccionista, que es aquel fisicalismo que nos dice que todos los estados mentales realmente son idénticos a estados cerebrales, estados físicos, físico-químicos. Y por otro lado está como el reduccionismo eliminativista, que lo que nos dice es, no existe la mente, no existe para nada la mente. Lo único que existen son estas combinaciones físico-químicas que generan en nosotros la ilusión de tener una mente, pero no. Y hay un ejemplo muy bonito como para dar cuenta de este reduccionismo, perdón, de este materialismo eliminativista y es como antes del siglo XX, resulta que en la historia de la ciencia se creía que el calor era, o sea, esta taza tiene café y el café contiene todas las sustancias químicas del café y además el café contiene calor, ¿sí? Como si el calor fuera una entidad extra distinta del café, ¿sí? Pero resulta que hacia el siglo XX, con la teoría corpuscular de la materia y la energía, nos dimos cuenta que de hecho no existe el calor. El calor no es algo que yo pudiera, si tuviera un mecanismo muy sofisticado, decir, ay, mire, les voy a sacar el calor a mi café. Sí, como aquí está la acidez, aquí está el cuerpo y aquí está el calor. Sí, parece que ese no es el caso. Entonces, lo que nos dice el materialismo eliminativista es, con la mente sucede igual. No es que la mente sea así como el calórico en las sustancias, sino que más bien, así como el calor realmente es la energía que se produce por el movimiento de billones de partículas, igual esto que nosotros creemos que es la mente no es más que el resultado del movimiento y las interacciones entre billones de neuronas. La cuestión es que Nagel, digamos, deja de lado la cuestión del eliminativismo, del materialismo eliminativista, porque pues niega el fenómeno. Sí, entonces, pues si niega el fenómeno, no hay por qué discutir, pues no se tiene por qué discutir con ellos. Nagel va a hablar con aquellos con los que sí consideran que existe el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? Lo mental. Entonces, ahora sí, vamos directamente a
what it's like to be a bat, qué se siente ser un murciélago. Entonces, cuando tenemos todo este debate acerca de cómo explicamos lo mental, parece que para poder explicar lo mental necesitamos apelar o también necesitamos explicar un rasgo característico de lo mental. Y ese rasgo característico es nuestra experiencia subjetiva. ¿Cómo es para mí sentir tristeza? ¿Sí? ¿O cómo es para mí tener ansiedad? ¿O cómo es para mí estar alegre? ¿Sí? ¿Cómo es para mí sentir el olor del café? ¿Cómo es para mí sentir un orgasmo? ¿Cómo es para mí sentir cansancio? ¿Sí? Piensa en lo siguiente, lo que nos dice Nagel es, las teorías eh, fisicalistas nos quieren dar una descripción objetiva del problema de la mente, ¿sí? Nos quieren explicar en términos físicos, en términos neurofisiológicos, en términos biológicos, como en términos fisicalistas, naturalistas, qué es tener mente. Y nos dicen, miren, por ejemplo, tener mente es estar en ciertos estados, por ejemplo, un estado de dolor. Pero como las teorías fisicalistas son teorías reduccionistas que a su vez nos dicen que los estados mentales son idénticos a estados físicos, lo que va a explicar, por ejemplo, una teoría reduccionista con respecto al dolor es que nosotros tenemos, nos dicen que tenemos 5 sentidos, pero tenemos muchos más. Y hay un sentido que se llama el sentido como nociceptor, que es el sentido que se encarga de enviar información de dolor o de daño en los tejidos al cerebro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el sentido, el nociceptor. Supongamos que yo voy, qué sé yo, a la cocina y agarro donde caliento mis tortillas, ya no me acuerdo cómo se llama. Esta cosa y está caliente y me quemo, ¿sí? Entonces siento dolor. Lo que hace mi nociceptor es detectar como algún daño en el tejido y luego a través de las fibras nerviosas, particularmente las fibras que se conocen como las delta A y las fibras C, a través de mi espina dorsal, envía información a mi cerebro donde mi cerebro registra alerta, dolor, ¿sí? Entonces, esa es la explicación del dolor, eso es lo que nos va a decir el fisicalista, nos va a decir, Erika está en un estado mental, este estado mental es un estado de dolor y es idéntico a todo el proceso físico que hay desde la detección del calor por los nociceptores hasta que el cerebro registra el dolor. Justamente, Erika, para igual, no sé, Adelante. quisiera redondear así como para todo esto que estás diciendo, Ujú, para que igual tengan esa idea. Eh, las teorías que mencionas, fisicalistas, neoconductistas, funcionalistas, tratan de reducir la mente a una descripción puramente fisicalista, ¿no? Puramente ujú, objetiva, como si fuese un objeto fenoménico de la naturaleza o un objeto material de cierta medida, como la física explica el mundo, así se quiere explicar la mente, ¿no? Toda esa descripción que nos diste del dolor sería una descripción fisicalista del dolor, ujú, pero y aquí está como el acento de Nagel, ¿no? Que un poco lo que puse acá en la cita, dice, no tenemos una concepción de lo que sería una explicación física de lo mental. No hay una concepción física de lo mental. Sin la conciencia, que es el tema, digamos, la experiencia subjetiva de la conciencia, el problema de la mente-cuerpo sería mucho menos interesante. Pero con el problema de la conciencia parece no tener solución. Comprendemos de manera muy pobre el rasgo más importante y característico de todos los fenómenos mentales. Ojo, podremos describir quizá fisicalísticamente el dolor, pero una cosa es describir el dolor en términos fisicalistas y objetivos, y otra cosa es cómo se siente desde una perspectiva subjetiva el dolor. Y parece ser que el rasgo más importante de la conciencia y de lo mental es esa experiencia subjetiva que no puede reducirse a una descripción fisicalista y ujú, que ninguna teoría agota o puede exponer en términos así. Entonces, ese es el problema central de la mente-cuerpo, ¿no? Por eso, poco para allá va, supongo, ¿no? No podemos hacer también, lo dice, una descripción de cómo funcionaría a lo mejor el aparato de percepción de un murciélago. ujú, Podemos describirlo, quizás físicamente, pero nunca podemos transportar nuestro propio punto de vista subjetivo para ver qué se siente ser un murciélago. ujú, Y eso lo toma Nagel para defender que a este aspecto, ¿no? De la conciencia humana o de lo mental, que es ujú. la perspectiva o la experiencia subjetiva de, por ejemplo, qué se siente ser Erika, yo no puedo saberlo.
ni qué se siente ser, qué siente ser Carlos, sí, no puedo saberlo, ¿no? Porque Ujú. es algo así. Pero desde una perspectiva general, la conciencia tiene ese carácter subjetivo que no puede comprenderse de manera objetiva. Y de hecho, parte de la tesis de Nagel es que cuando el fisicalista quiere comprender desde una posición más objetiva lo que es la conciencia, lo que hace es falsear el método y además no puede comprenderse desde esa perspectiva, ¿no? Perdón, igual te doy la palabra. No, 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 justo, creo que esto está bastante bien porque justo a esto es a lo que voy y que va Nagel con esto, cuando hago todo este tipo de descripciones del tipo de cómo es para mí sentir estar en un estado, parece que el fisicalismo podría explicar qué es lo que está sucediendo en mi cuerpo, ¿sí? Pero recuerden ustedes, qué sé yo, cuando decimos como molestando, creo que había un comercial, pero ya no recuerdo si es un comercial colombiano o mexicano, supongo que era colombiano, que decía, mamá, me duele el estómago. ¿Y cómo te duele? ¿Como amasando pan o como batiendo chocolate? ¿Sí? Entonces a mí me parecía bastante importante porque podríamos decir, bueno, tiene un dolor de un tipo y podemos explicar físicamente, pero ¿cómo es para esa persona estar en un estado? ¿Cómo se siente para ella? Entonces, esta es como cómo es para mí estar en un estado mental. Es justamente lo que quiere, digamos, la intuición que quiere despertar Nagel con que se siente ser un murciélago. Y justamente lo que quiere defender es que esta experiencia subjetiva de nuestros estados mentales es parte esencial de una teoría de lo mental. Es decir, si vamos a caracterizar lo mental, ¿sí? Como con todas sus cualidades, ok, vamos a decir que hay una cualidad de lo mental que es la cualidad o la propiedad de ser físico. Pero lo mental se agota en esto físico, parece que no. Parece que una parte sustancial de lo que significa tener una mente es poder tener esta conciencia de que nosotros tenemos mente y de que estamos experimentando cierto tipo de experiencia. Entonces, en este artículo, Nagel toma un ejemplo como para intentar generar la suficiente distancia con este organismo, que en este caso será un murciélago, pero que siga corriendo, pero que sea lo suficientemente cercano a nosotros en términos de, bueno, pues somos mamíferos, pero que sea lo suficientemente cercano como para que la intuición corra. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir Nagel con el ejemplo de utilizando en su argumento el caso del murciélago es, podríamos imaginar que los murciélagos tienen experiencia, ¿sí? Y podríamos decir intuitivamente sí. Y no nos vayamos tan lejos. Podríamos pensar que nuestros firulais o nuestros Karen tienen mente. Decíamos, sí, tienen mente, ¿sí? Ellos tienen experiencia. Ok. Supongamos que yo soy un experto en murciélagos y sé todo acerca de los murciélagos, sé cómo funciona su sistema perceptivo de ecolocalización, sé cómo funcionan sus alas, sé cómo funcionan las membranas que cubren sus alitas, sé de qué se alimentan y puedo explicar cómo funciona, digamos, el organismo físico del murciélago. La pregunta que hace Nagel es, sabiendo todo esto, ¿podríamos saber qué se siente ser un murciélago? ¿Sí? A veces lo del murciélago, incluso yo lo leo ahora y digo, creo que Nagel hubiera podido hacer este ejemplo apelando a otros animales humanos y la cosa funcionaría. Piensen igual ustedes, o sea, incluso pueden que ustedes sean unos expertos en medicina y que puedan saber cómo funcionan, qué sé yo, cómo funciona mi cuerpo y mi corazón y mis pulmones y cada uno de mis órganos y cómo están conectados. De hecho, ustedes llevan muchísimo tiempo haciendo escáneres de resonancia magnética y saben más o menos cuál es la actividad de mi cerebro. La pregunta que hace Nagel es, ustedes sabiendo todo eso objetivo acerca de mí o del murciélago, podrían saber qué se siente ser Erika o qué se siente ser el murciélago. Sí, recuerden a veces este dicho de los adolescentes de, es tan difícil ser mí, es que tú no entiendes qué es ser yo. Sí, ellos no están tan equivocados. Sí, de hecho, creo que no podemos saber qué se siente ser un murciélago, por más cosas que sepamos acerca de los murciélagos, por más cosas que sepamos acerca del cuerpo humano, parece que ese conocimiento no les puede decir cómo es para mí tomar el café en la mañana. Sí, entonces justamente lo que quiere mostrar Nagel en este artículo, apelando al argumento del murciélago, es ¿por qué no podemos saber qué se siente ser un murciélago? ¿Sí?
Es porque saber qué se siente ser un murciélago, para saber cómo se siente ser Erika, se necesita de una perspectiva particular. Y esta perspectiva es la perspectiva de la primera persona, ¿sí? Parece que no hay nada en las descripciones objetivas que nos hagan acerca de lo físico o de lo físico involucrado en lo mental que pueda dar una descripción objetiva de cómo es sentir, cómo es ser Erika. Supongamos que yo tengo un reloj y yo le explico todos los mecanismos de cómo funciona el reloj. Parece que cómo funciona el reloj basta con conocer los mecanismos, pero dado que el reloj no sabe qué es un reloj, ¿verdad? Parece que con el reloj funciona así, basta el conocimiento objetivo, pero en el caso de nuestra mente, dado que tiene esta característica fundamental de ser subjetiva, una explicación fisicalista no agota eh, la explicación. Ujú. Básicamente lo que... Sí, adelante, Carlos. Incluso Perdón. dice poco Nagel, ¿no? Yo podría hacer el experimento de imaginar Ujú. que soy un Es muy murciélago. importante. Yo podría imaginarme que tengo las alas, este organismo del sonar, que son como más a través del sonido, ¿no? Los Ujú, murciélagos. Yo puedo imaginarme y verme comportándome como un murciélago o una avispa, ¿no? Sin ujú, cambiar mi estructura psíquica fundamental. Pero mis experiencias, dicen, no se parecerán en nada a las de esos animales, ¿no? Es ujú, difícil darle también sentido a la suposición de que tendría que cambiar mi estructura neurofisiológica interna a la del murciélago. Dice, aun cuando pudiera transformarme gradualmente en un murciélago, nada en ujú, mi constitución actual me permite imaginar cómo serían las experiencias en tal futura etapa de la metamorfosis. O sea, no hay manera de que tú ujú, puedas tener una experiencia desde una perspectiva subjetiva de un animal distinto a tu constitución física, ¿no? ujú, Lo que hace Nagel, creo, con estos experimentos mentales es más que nada abonar a una tesis que es la de la característica subjetiva de lo mental, ¿sí? Y decir, como bien dices, no puede haber una descripción fisicalista objetiva de lo que es la conciencia por su carácter subjetivo mismo. Y entonces todas las corrientes que buscan reducir lo mental a lo físico chocan con ese problema y están equivocadas. Y nunca se va a poder hacer así porque la subjetividad de la conciencia es lo que la constituye en tanto algo, es subjetiva. Y la ciencia, digamos, que describe el mundo fisicalísticamente o a través de física, etcétera, es objetiva. Pues ujú, tienes algo que tienes una cosa, o sea, la conciencia es irreducible. Lo ujú. que es a lo físico o a lo objetivo, solo se puede comprender lo mental desde la propia perspectiva de la primera persona, ¿no? Y entre nosotros, porque somos un Ujú. poco parecidos, nos atribuimos estados mentales, ¿no? Pero de ahí a que yo sepa lo que es ser Erika, no. Dos cosas que de lo que mencionas que son bastante importantes. Miguel hace esto bastante fuerte. O sea, yo releyendo esto decía, ¿cómo no es posible caer en una especie de solipsismo acerca de la conciencia si justamente tenemos este problema? Porque Nagel dice, miren, no se trata de que yo pueda describir en un lenguaje objetivo la experiencia que tiene, digamos, Pilar, ¿sí? Entonces, que yo pueda tener una descripción objetiva de Pilar, porque yo me imagino cómo es ser Pilar, porque yo, digamos, puedo empatizar con cómo es ser Pilar, pero esto sigue siendo una descripción objetiva que no logra capturar la experiencia fenoménica, o sea, esa experiencia subjetiva de Pilar. Es decir, cómo siente Pilar tomar el café en las mañanas es una cosa que solo ella puede saber, ¿sí? Solo eso. Ahora, eh, con respecto a otra cosa que mencionabas, Carlos, creo que se me acaba de olvidar, espérate, lo recuerdo, sobre, se me acaba de ir la paloma, pero, ya, de por qué la mente es irreducible a estas cuestiones materialistas. Y justamente sobre eso va el argumento de Nagel. Es, si vamos a dar una teoría completa, si vamos a dar una teoría de lo mental, tiene que ser una teoría completa de lo mental. Lo mental, Nagel no niega, y esto es muy importante, Nagel no niega que pueda haber que haya una base física de lo mental, ¿sí? O sea, él no está interesado específicamente en decir como tal que el fisicalismo es falso.
Más bien lo que quiere decir, o eso es lo que creo yo, que el fisicalismo es incompleto. Y el fisicalismo es incompleto porque no puede darnos una teoría total de lo mental. ¿Por qué no puede darnos una teoría total de lo mental? Porque para dar una teoría completa de lo mental se tiene que incluir la perspectiva subjetiva, ¿sí? La experiencia subjetiva. Pero dado que el fisicalismo rechaza esta postura subjetiva, el fisicalismo bajo ninguna circunstancia nos va a poder dar una teoría total. Bueno, eso digamos que sí lo haría como una teoría como rechazable. Ahora, eh, creo que esto es media hora. Voy a ir haciendo como una especie de cierre sobre esto, eh, diciendo lo siguiente. Como hemos venido hablando, cuando nosotros hablamos del problema mente-cuerpo, el problema central es, y esto se conoce como el problema fuerte, por ejemplo, el problema fuerte de la conciencia, y es, ok, nosotros tenemos muchísima información que nos ha dado la ciencia sobre que, de hecho, es bastante probable que la mente o la conciencia sea el producto de aspectos físicos, biológicos de nuestra constitución orgánica, ¿sí? Mm. La pregunta, y esto es lo que hace el problema duro de la conciencia, es cómo podemos explicar que de este pedazo de carne, que es nuestro cerebro, que tiene cierto tipo de actividad, que procesa ciertas sustancias químicas, que de ahí surja, emerja, se cause, provenga, se fundamente esto que llamamos conciencia, ¿sí? ¿Cómo es posible explicar que de eso físico surge la conciencia? Ahora, Nagel lo único que nos está diciendo en este artículo, porque de hecho en este artículo él no tiene una propuesta positiva, es decir, Nagel no nos está dando una teoría positiva de, miren, para explicar la conciencia, el carácter subjetivo de la experiencia, necesitamos hacer esto. No, él simplemente nos está diciendo, todas estas teorías que ustedes están comprando de lo mental y que son las teorías que pululan en el mercado, cuidado, porque les están vendiendo una teoría que les hace la mitad del trabajo, ¿sí? Les explica lo físico, pero no les explica este rasgo esencial de la mente. Y ese rasgo esencial es lo que queremos saber. Carlos leyó una cita en la que Nagel dice algo así como, el problema mente-cuerpo sin la conciencia deja de ser interesante, ¿sí? O sea, un montón ahí de relaciones neuronales, interacciones químicas, pierde completo interés. Ah, pero el problema mente-cuerpo con la conciencia parece que no lo podemos resolver. Pero entonces somos filósofas y filósofos y nos encantan las cosas que no podemos resolver. Y ahí vamos picando piedra día a día con este problema de la conciencia. Entonces, insisto, el texto de Nagel es muy importante justamente en esta época porque cuando las teorías reduccionistas, fisicalistas estaban ganando mayor fuerza, Nagel llegó como a decir, tantito, esperen un momento acá, que estas teorías están haciendo algo que no es realmente lo que queremos hacer, necesitamos esto otro. Entonces Nagel pone no solamente en un argumento válido, sino que despierta esta intuición de que, claro, hay algo que es para mí ser o estar en cierto estado mental. Entonces, hay una manera en la que es para mí tener un dolor o estar pensando o estar teniendo una memoria. ¿Sí? Y esto no me lo puede explicar lo físico. Entonces, hasta ahí llega Nagel. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, está muy bien, muy fantástico el texto de Nagel, pero es un texto del 74 porque tendría que importarnos hoy. Con Nagel, a partir de este texto, justo como 6 años después, 8 años después, como en el 82, 84, aparece un artículo de Jackson, de Frank Jackson, que ahonda en este mismo argumento sobre la experiencia subjetiva, ese carácter subjetivo de la experiencia consciente, que es lo que Mari no sabía. Y a partir de ahí se comienza una nueva forma de dualismo, que ya no es el dualismo de sustancia, sino como el dualismo de propiedades. Vamos a decir que lo mental, la conciencia, lo mental tiene propiedades físicas y propiedades no físicas, propiedades cualitativas, y que la conciencia es una propiedad cualitativa de estos estados. Ahora, a partir de ahí, sigue habiendo muchísimas teorías acerca de lo mental que intentan o bien rescatar este rasgo subjetivo de la experiencia a partir de algún tipo de dualismo que se pueda sostener, que no solamente sea lógicamente posible, sino empíricamente como sustentable,
Y hay otro tipo de teorías que intentan explicar cómo es que de lo físico surge o emerge la conciencia. Entonces, hasta el día de hoy, por ejemplo, nos podemos encontrar con tipos de teorías como las teorías de la conciencia basadas en la mecánica cuántica, que nos dicen, miren, si nosotros queremos explicar cómo es que de lo físico, ¿sí?, emerge o aparece el fenómeno de la conciencia, que es como esta experiencia subjetiva de nuestros propios estados mentales, necesitamos como abandonar nuestro esquema de la mecánica newtoniana, como de la física clásica, y pasarnos como a un marco conceptual de mecánica cuántica para poder entender cómo es que funciona la conciencia. Pero hay, y por esto es importante Nagel ahorita, y me parece como interesante que lo estuvimos recuperando hoy, justo en enero de este año publicaron un artículo, ay, no recuerdo sus nombres, son varias personas, pero es un trabajo interdisciplinar entre filósofos, neurocientíficos, psicólogos y físicos. De hecho, son dos personas solamente, pues es que hay dos. Les voy a hablar de dos artículos. Uno que salió en enero del 2023, es un físico y un filósofo, y lo que proponen estas dos personas es eh, no solamente abandonemos la mecánica clásica, la física newtoniana, no solamente eh, quitémonos también a la mecánica cuántica y quedémonos con una mecánica relativista. Entonces intentan hacerle sentido a no solamente el problema de la conciencia desde una perspectiva fisicalista, sino también recuperando algo muy relevante que nos estaba dando Nagel en este artículo, que es la perspectiva de la primera persona y de la tercera persona. La perspectiva de la primera persona es la perspectiva subjetiva, ¿sí? Y es esta donde nosotros podemos encontrar el fenómeno de la conciencia, pero cuando cambiamos a la perspectiva de la tercera persona, es decir, desde la perspectiva objetiva, parece que el fenómeno desaparece. Pues bien, justo estas dos personas intentan darle sentido como a esta concepción fisicalista de la conciencia, tomando a Nagel y recuperando la perspectiva de la primera persona, diciendo el fenómeno de la conciencia es como un fenómeno físico en el sentido relativista, ¿sí? Y su estado, la determinación de su estado va a depender del observador, y el observador puede ser la primera persona y la tercera persona. Esto que estoy haciendo es una caricatura, de hecho yo no pude terminar de leer el artículo porque es un modelo matemático y físico que yo ya ni siquiera lo puedo leer, pero la parte que se puede leer va de esto. Entonces, ¿por qué es importante Nagel? Porque, porque sigue siendo vigente, porque sigue marcando la pauta de cuando estemos hablando de la mente, cuando estemos hablando de la conciencia, está bien, busquemos una explicación fisicalista. Es lo que tenemos que hacer si somos racionales y si aprovechamos todo el conocimiento que nos ha dado la ciencia, pero no nos olvidemos de ese carácter subjetivo de la experiencia. Y Nagel fue, digamos, central a la hora de llamar la atención sobre este aspecto. Carlos, adelante. Erika, pues antes de ir cerrando esto, me gustaría, bueno, has hecho una excelente exposición de estas ideas muy, digamos, muy, está como panorámica, ¿no? De los problemas de la filosofía de la mente. Y el problema de la conciencia es uno de los grandes problemas de la filosofía moderna, de la filosofía contemporánea, incluso, ¿no? Todavía desde las ciencias cognitivas, ¿no? A pesar de que hay toda una descripción mucho más objetiva del cerebro y de sus partes, parece ser que el problema de la conciencia sigue eludiendo, ¿no? Sigue siendo un problema pujante en todas estas áreas. No hemos alcanzado todavía a explicar, como dices, qué es la conciencia y cómo se da en ciertos, digamos, ciertas entidades biológicas como nosotros. No quiere decir que los animales no tengan un cierto tipo de conciencia, porque también tienen una conciencia, sienten dolor y hay ciertas terminaciones nerviosas, tienen una conciencia. Me gustaría que preguntarte algo rápidamente, como qué piensas tú al respecto, y si sabes algo más al respecto para todos igual adelante. La conciencia, hay como varias, hay muchas teorías de la conciencia, ¿no? También hay muchas teorías, pero yo suelo pensar y me gusta considerar que hay teorías como de la conciencia como más minimalistas, ¿no? La conciencia es como algo que acompaña a ciertos pensamientos y a ciertos estados mentales, ¿no? O sea, los pensamientos de los que yo me acuerdo o los que puedo traer digamos, a mi momento son parte de mi conciencia, ¿no?
Esa es como una conciencia que acompaña, ¿no? Como un agregado a cada fenómeno mental, ¿no? De tal manera que habría otros fenómenos que no están en la conciencia porque no las acompaña esa cualidad de conciencia, ¿no? Hay Ujú, otra concepción de la conciencia que es como mucho más metafísica, ¿no? Donde la conciencia se puede equiparar incluso con la identidad. Se habla de la identidad de la conciencia es el yo, pero es algo mucho más, algo, si la anterior son como pequeños fragmentos, cada pensamiento tiene conciencia, la otra conciencia será como la que engloba todos los pensamientos, de tal manera que mi conciencia se equipararía como hasta ahí a donde llegan mis recuerdos y lo que yo soy, todo eso pertenece a la conciencia, ¿no? ujú. ¿Qué piensas de estas dos, digamos, concepciones de la conciencia? Que creo que las dos no es que sean contrarias tampoco, pero son dos maneras. Ahora también hablamos, y lo hablaste de una experiencia consciente. Cuando yo bebo el café, muerdo una manzana, tengo experiencias conscientes de todo eso. Cuando veo la luz del día, todo eso requiere conciencia, ¿no? Me gustaría saber qué piensas de estas dos como concepciones de la conciencia. E igual, si quieren comentar algo también, adelante. Damos lugar para unas dos, tres preguntas. Si quisieran participar, estaríamos pues encantados de escucharles y también Erika seguro de comentarles algo. Erika, muchas gracias. Te dejo para que puedas igual comentarnos y al final también preguntas y comentarios, abierto el foro. Claro que sí, Carlos. Miren, hay una razón por la cual yo no trabajo, digamos, académicamente el problema de la conciencia, es decir, y es porque yo creo que ese problema es muy difícil de resolver y, y creo que es un fenómeno muy complejo. Entonces, parece que si queremos saber algo de la conciencia, parece que tendríamos que tomarnos muy en serio esto de hacer como trabajo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar para poder encontrar como los puntos de acuerdo, para poder, eh, digamos, afinar cuáles son las hipótesis que tenemos acerca de la conciencia y que queremos verificar o no, cuáles son los aspectos de la conciencia que queremos develar o no, cuáles son los elementos, tanto físicos como conceptuales, que requerimos para poder dar cuenta de la conciencia. Entonces, eh, sí, a lo mejor me inventé esta pregunta y no la hiciste, pero igual la quiero responder sobre para dónde vamos con el problema de la conciencia. Yo creo que es un problema muy difícil y por el hecho de que sea difícil y que nos amenacen con que no tiene solución, creo que eso no significa que no se tenga que seguir haciendo estos esfuerzos, bien sea más cercano de las neurociencias, más cercanos de la física, pero insisto, como se tiene que comenzar a trabajar como en conjunto y en grupos interdisciplinares para poder decir algo acerca de la conciencia, dado que es un fenómeno tan complejo. Ahora, Carlos menciona, hay muchos tipos de teorías de la conciencia y uno podría decir, incluso tiene como distintas concepciones de la conciencia, desde unas que son, digamos, como con requisitos muy mínimos, sí, que permite que, por ejemplo, animales no humanos tengan conciencia y dentro de los animales no humanos haya como cuestiones de grados, sí, es decir, animales no humanos como otro tipo de mamíferos, por ejemplo, pueden tener grados de conciencia, pero vamos a pensar si algunos herbívoros tienen conciencia, ¿sí? Entonces, eso depende de qué, como de los intereses teóricos, ¿sí? Entonces, uno podría encontrar como nociones muy primitivas, como muy básicas de conciencia en términos de ser sintientes, ¿sí? Entonces, dado que si ser consciente es ser capaz de sentir, por ejemplo, dolor, entonces, pues digamos que el rango de quienes tienen conciencia es mucho más amplio. Hay quienes creen que tener conciencia no es solo sentir, sino darse cuenta de que están sintiendo, ¿sí? Entonces, esta conciencia fenoménica, que es un poco la que tiene que ver con, con lo que está señalando Nagel, es yo me doy cuenta de que estoy sintiendo, pero hay otra que es un poco más compleja que tiene que ver con las teorías de higher thought, como de orden superior, que nos dicen que para ser conscientes, yo tengo un estado que es un estado de dolor, que es un estado físico, y ese estado me produce un estado, otro estado mental, como con contenido cualitativo, pero para poder que este estado sea consciente, yo tengo que tener un estado de orden superior, yo tengo que tener como un pensamiento. Entonces piénsenlo así como, en el nivel físico tengo dolor, y ese dolor me produce un au, y ese au hace que yo genere un pensamiento de segundo orden que diga, ah, estoy teniendo un pensamiento de un au que está siendo causado por un au.
Esto podría parecer que nos lleva a un regreso al infinito, pero hay un argumento para bloquear ese, esa objeción. Pero el punto es que esto lo que hace es, digamos que ahora un término más o menos popular es el de la metacognición. Entonces parece que lo que, para poder ser conscientes en estas teorías que son como representacionalistas de la conciencia, lo que nos dicen es que la conciencia es un fenómeno que requiere habilidades cognitivas complejas. ¿Y cuáles son estas habilidades cognitivas complejas? La metacognición. Ahora, ¿dónde rastrearía yo dónde pondría yo la conciencia? Digo, eso depende. Y eso también hace muy difícil de resolver el problema, porque eso depende de los intereses teóricos. Si, por ejemplo, yo soy una persona que trabaja la conciencia, pero a su vez soy animalista, entonces yo voy a querer que la conciencia sea más, que esté más diseminada en los organismos vivos de la naturaleza, hasta concebir que, qué sé yo, seres organizados en grupos como abejas y hormigas tengan conciencia. Pero si yo quiero hablar solamente de actividad cognitiva compleja, utilizaría una teoría como de higher thought. No sé si eso responde a tu pregunta, Carlos. Gracias. No, me ayuda mucho, Erika. Deberíamos tener un seminario de teorías de la conciencia. La Deberíamos tener verdad, un seminario de teorías de la sería conciencia. muy interesante. Es un tema, es un gran tema, de verdad. No solamente, o sea, no es un tema viejo, es un tema, digamos, que viene de la modernidad, como bien lo has planteado, de Descartes, que hereda este dualismo de las sustancias, pero que digamos que en términos de nosotros como seres humanos nos asumimos como seres conscientes y de hecho autoconscientes también. La Ujú. co- también hay una cuestión ahí, ¿no? Con eso. De hecho, Pero es adelante. interesante. Quiero hacer una pregunta. Si Mm, Emanuel Mendoza está ahí, Ahí está, Emanuel. Ahí Emanuel, está. ¿estás ahí? Bueno, por si está o no está. Sí, 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 Por aquí estoy, aquí ejemplo, estoy. ¿qué más? Por ejemplo, Hola, yo hola. sé de teorías representacionalistas de la conciencia, pero yo no sé si desde la cognición 4E hay teorías de la conciencia que no sean representacionalistas. ¿Las hay? Sí, pues de hecho el enactivismo, digamos que lo que dice es que la conciencia o lo que establecería como conciencia está inscrita a la misma corporalidad, ¿no? A las experiencias de los organismos interactuando con el medio ambiente. O sea, que es, por ejemplo, si yo como humano, con las características que tengo cierto contacto, por ejemplo, con una taza, esta misma interacción me da un tipo de conciencia con mi entorno, ¿no? Y a una Ujú. araña le daría uno distinto. Entonces, digamos que yo hasta tendría la idea de que, como que en cierto sentido, podría responderle a la petición de Nagel diciéndole, mira, tengo una teoría fisicalista o medianamente fisicalista que explica cierto aspecto de la conciencia. El aspecto subjetivo de la conciencia, porque eso te iba a preguntar justo, porque hasta donde lo mencionas así, parecería como es una teoría fisicalista. Te dice que tienes Sí, conciencia porque tienes relación con tu entorno. Pero justo lo que Nagel está echando en falta es que esa teoría te pueda dar una teoría objetiva de la fenomenología subjetiva. Sí, que eso es sí. lo complicado, es decir, que poderte explicar de manera tal que, aunque yo no sea Manuel, yo pueda saber cómo se siente Manuel. Sí, es que eso, por ejemplo, y justo creo que ahí me vino, cuando estaba releyendo otra vez el artículo, me vinieron a la mente varias cosas. Por ejemplo, ahí quizá varias preguntas a Nagel, ¿no? La pregunta sería, ¿qué estás pidiendo por explicación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en términos Ujú, fisicalistas, en términos científicos, tu explicación es una descripción de los fenómenos que estás observando. Siempre va a ser en tercera persona, ujú, independientemente del fenómeno que sea. Entonces, ujú. cuando preguntas por la conciencia, estás pidiéndome una explicación del tipo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo lo puedo escribir? ¿O qué es la conciencia? Que son preguntas desde mi punto de vista distintos, ¿no? Y filosóficamente distintas también. Ujú. Entonces, quizás sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, lo que me sorprende a mí con los enactivistas, por ejemplo, un poco, y con algunas de estas teorías, es que le dan, por ejemplo, ciertas características mentales a agentes muy básicos como a cosas muy complejas, como el universo puede tener un tipo de mente. Oye, pero Nagel tiene un ensayo que se llama panpsiquismo. O sea, Ujú. Es que eso iba a decir algo. Nagel es un panpsiquista. Exacto, Nagel cree que todos los objetos, todo el universo tiene como una conciencia. una conciencia. No. Los organismos como muy básicos, unicelulares, podrían tener una suerte de conciencia sobre sí mismos. Es un panpsiquista Nagel. Por ahí tiene un texto De que se llama hecho, así. de hecho es muy complicado porque yo
debimos haber hecho este conversatorio más largo y haber invitado a Emanuel para hablar de teorías de la conciencia desde las teorías representacionalistas y las enactivistas, porque son distintas y tienen que ver con supuestos distintos, pero hay una cosa muy relevante que no mencioné aquí, tal vez por cuestiones de tiempo, pero ojo, o sea, el hecho de que el texto de Nagel haya sido tan importante y siga siendo tan importante, no significa que es filosofía, toda la filosofía la atacan así tremendamente y tiene todos los problemas del mundo. De hecho, ustedes dos señalan dos problemas que son, pan, saltan a la vista cuando uno lee el texto de Nagel. Por una parte, Emmanuel dice, bueno, pero es que Nagel, ¿qué te estás refiriendo por explicación? Las explicaciones son descripciones y las descripciones siempre son en tercera persona. Hay una objeción tremenda y es cuando Nagel dice que este carácter subjetivo de la experiencia solamente se puede acceder desde la primera persona, básicamente una de las objeciones es, entonces Nagel nos está condenando a que nunca vamos a poder tener una explicación objetiva de la conciencia. Nunca. Y luego tenemos otro problema. Nagel, por eso yo ahorita sí hacía como el chiste, pero era como un chiste malintencionado de, yo no sé por qué Nagel habla de murciélagos y también lo hubiera podido hacer con otro animal humano. Nagel tiene supuestos panpsiquistas. Nagel cree que toda la naturaleza tiene como una experiencia subjetiva. Entonces, eso también, de hecho, no es solamente panpsiquista, sino profundamente antropomórfico. Y es como creer que el problema no es creer que todo tiene una experiencia, sino que creer que todos los organismos vivos tienen una experiencia subjetiva como la nuestra. ¿Sí? Entonces, eso es como súper problemático. Pero no creo que Nagel piense que los organismos tienen una experiencia como la nuestra. O sea, él piensa que hay una forma en que se siente. Hay una experiencia subjetiva que tiene un murciélago de ser un murciélago. O sea, no sé si lo que dice se refiere a que solamente está pensando su perspectiva humana, antropológica, como si fuese parte de todos los entes orgánicos o conscientes o no orgánicos que tengan conciencia. Yo dudo mucho que haya un estado subjetivo que sea cómo se siente ser una piedra o cómo se siente ser un árbol, ¿no? No creo, ¿no? Pero Nagel está pensando, no sé si en términos como antropomórficos o antropocentristas, sino más bien habría una suerte de perspectiva subjetiva de qué siente ser un gusano, por ejemplo. Pero Nagel cree que hay algo que justo como tenemos la primera persona, como tenemos este punto de vista de la primera persona, nunca vamos a saber cómo se siente ser un murciélago, pero Nagel está convencido de que esos organismos tienen una experiencia como de cómo es ser para ellos tal. Y esta manera de formularlo es una manera en la que se formula como si fuera el tipo de experiencia que tenemos nosotros. ¿Sí? Pero bueno, no quiero quitarles muchísimo más tiempo. Preguntas, dudas, comentarios, otras personas. Igual, Emanuel, adelante. No, pues nada más como otro comentario es que, por ejemplo, me estaba acordando ahorita también que hay un autor que es muy cercano también a las teorías corporizadas de la cognición, que se apellida Kirbenstein, y él tiene un artículo preguntándose si los robots pueden tener un punto de vista subjetivo, y responde que sí, o sea, al parecer es el punto de vista de darse cuenta que soy yo o es el agente quien está generando el movimiento y la interacción con los objetos, ¿no? Mira que eso es muy interesante porque tenemos a Otto y mí que creen que el robot Herbert, este que construyó el MIT en el 89 y lo utilizan como argumento para decir Herbert tiene mente. Y uno ve a Herbert y uno justamente cree que Herbert no tiene mente. Pero claro, yo soy representacionalista, entonces yo tengo demandas más grandes. No, hay otro ingeniero. Hay otro ingeniero que se apellida, él es Breitenberg. Tiene un libro que se llama Los vehículos Breitenberg y lo que dice es que, o una de las advertencias que hace es, dice, hay que tener cuidado porque les adjudicamos agencia a los agentes artificiales desde nuestro punto de vista pensando que ellos tienen esta participación y no, o sea, como ojo con lo que aseveramos, ¿no? Porque puedes hablar, y de hecho Nagel menciona, ¿no? Que las máquinas tipo Turing pueden tener estados mentales funcionales. O sea, podríamos asemejarlos, ¿no? En su manera de estar como si estuviesen en estados mentales, pero dice, no tienen conciencia. Ahí no hay, Nagel dice, ahí no hay conciencia. Hay estados mentales funcionales por este modelo computacional funcionalista de la mente, pero no hay conciencia, no hay un estado mental que la máquina expendedora de refrescos sienta que me está dando un refresco. Puede no lo sabemos.
O no lo sabemos, no lo sé. Podría ser uno de esos dos, o no lo sabemos. Eso es muy problemático, eso es un problema. O sea, Sí, el funcionalismo funciona bastante sí. bien hasta que le preguntan por el carácter subjetivo de la experiencia. Es como, uy. Emanuel está esperando a que Skynet se haga consciente. Es lo que está esperando, a que Skynet se haga consciente y tome el control de todo. Bueno, Sí, Carlos quiere comentar algo. Bueno, Erika, y bueno, sí, ¿cómo creo que ves? Carlos, y no sé si había alguien Y más, pero sí, Germán. adelante. Ah, y Carlos, te Germán, escucho. exacto. Y Germán. Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo retomando un poco lo que comentaba Emanuel, está este otro filósofo medio pop, Dennett, que tiene como estas ideas de los zombies mentales, ¿no? Que es como una especie de representación o copia humana que tiene todos los procesos biológicos, pero como nosotros lo construimos, creo que hasta cierto punto eso es su ejemplo, no sabemos, o sea, no tiene qualia, ¿no? No tiene experiencia de sí mismo, sin embargo, por tener, digamos, esta similitud orgánica, tiene Ujú. todas nuestras reacciones, pero no podemos estar seguros si dentro del zombie realmente hay alguien. Simplemente, o sea, tiene como todo orgánicamente similar, entonces tiene como este tipo de mezclas, un poco como esta nueva cosa de ChatGPT, que incluso tiene como, que representa como una versión avanzada del cuarto chino o de las máquinas de la prueba de Turing, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, Dennett tiene como una especie de solución donde quizás no lo logra como redondear totalmente, pero a nivel evolucionista, él dice que la conciencia es como el radar, o sea, que el radar nos dice dónde Mm, está todo, y si el punto del centro del radar es usted está aquí. mm. O sea, usted Ujú. está, o sea, es una Oye, especie de construcción evolutiva que ujú. lo que hace es que el organismo tiene que tener un punto de referencia que lo Ujú. compare con los otros organismos y que le indique que es una entidad separada y eso nosotros lo percibimos como conciencia. Oye, dijiste pop de manera no despectiva contra Dennett, ¿verdad? Sí, yo digo pop Ok, porque es de ese ok, tipo de ok. personas que Yo uno no puede sabía comprar que en Dennett Gandhi. era pop. Sí, pues es que ¿Dennett es pop? es que realmente es este tipo de personas como que uno puede comprar en Gandhi, ¿no? O sea, que Ah, ok, realmente, ah, ok, ok, o ok, sea, no ok. tiene que pedir o escarbar por encontrar el libro. Sus libros son, pues algunos son bestsellers y Ok, algunos ok, ok, ok. tienen más como el enfoque de comunicación De científica. la, sí, como, ajá, como de divulgación y esto. Ah, ok, Exacto. ok, ok. Sí, o sea, yo creo que sí, o sea, creo que uno podría perfectamente poner a Dennett como entre como los materialistas eliminativistas, te dicen no existe un fenómeno como la intencionalidad, no existe algo como la conciencia, más bien son como estas posturas que nosotros adoptamos porque explicativamente necesitamos hacer este tipo de atribuciones, ¿sí? Pero de ahí a que de hecho, oh, mira, sí, aquí está la conciencia y se puede sacar desde lo físico o no. Entonces, entendería más como esta idea de que la conciencia es una especie de ilusión producida como por toda esta combinación de cosas físicas y químicas que somos, a que realmente existe algo separado de esas cosas físicas que es como la conciencia. No. Em, Bueno, gracias, Erika. Germán, por ahí, bueno, nos quería comentar algo Germán hace rato, o te escucho, Germán, y si quieres, si no hay nadie más, Ay, dejaremos por Germán, aquí. qué gusto Germán, verte. Igualmente los felicito, Erika, Carlos y ahora escuché a Manuel Mendoza. Felicidades porque ustedes son unos sabios con respecto a la filosofía de la mente. Yo no he leído nada de la filosofía de la mente, la verdad. Deberías, Y es se muy me chévere. hace sumamente interesante lo que acaban de mencionar. Por eso ahorita hasta dejé de hacer otras cositas por ahí que tenía por escucharlos y valió la pena. Tres preguntitas. A ver, ¿cómo mido la conciencia? Una pregunta. Otra, ¿cómo ser más consciente de mi propia inconsciencia? Y la tercera, ¿cómo sabe el murciélago que es lo que es si el nombre se lo pusimos nosotros? Que lo vemos, cómo lo creemos que es él. O sea, ¿cómo se da cuenta si nosotros fuimos los que vemos cómo se comporta, cómo vuela? O sea, ¿cómo puede el murciélago estar consciente de lo que es? te puedo responder la última.
Yo colaboro si quieres Sí. con eso, ¿no? Ok. Mira, Nagel dice que el concepto murciélago es un concepto que inventamos nosotros, pero el murciélago es una realidad objetiva de la cual sí podemos tener una concepción física y que la ciencia, como bien decía Manuel, lo que hace es describir y, digamos, describir objetivamente cómo están constituidas las cosas. Nagel no dice que el murciélago sea autoconsciente de sí mismo. Nagel dice que hay una manera en la que se siente ser murciélago, aunque el murciélago no lo sepa. Aunque él no lo sepa, el murciélago tiene un cierto grado de conciencia en el cual experimenta el mundo, tiene sensaciones del mundo, percepciones del mundo, pero Nagel no dice que el murciélago tenga una suerte de autoconciencia de sí mismo, de, soy un murciélago, ¿no? Generalmente la postura de Nagel es que la conciencia es un fenómeno mucho más general, que no somos los únicos los seres humanos que tenemos conciencia, es mucho más generalizado el fenómeno, pero obviamente la conciencia humana tendría ese grado como de autoconciencia. Los animales tienen conciencia, pero Nagel no creo que afirmaría, o sería difícil que afirmara que los animales tienen autoconciencia, son conscientes de que ellos mismos son ellos los que están percibiendo el mundo. Tienen conciencia, pero una conciencia que representa una percepción, sentir el mundo, tener sensaciones, sí la tienen. Pero hay cuidado, Nagel no dice en el ensayo, y se los pasé por ahí, si no te lo paso si quieres, no dice que el murciélago tenga autoconciencia de sí mismo. Tiene conciencia, pero decíamos hace rato, hay diferentes nociones de lo que se entiende por conciencia, Germán, ¿no? La conciencia humana sí es autoconsciente. El hombre sí tiene esa cualidad de ser autoconsciente. Que los demás animales la tengan es una cosa que se puede cuestionar y que se puede argumentar a favor y en contra, ¿no? De las dos cosas. Entonces, yo aportaría esa respuesta a la tercera pregunta y lo demás lo dejaría a Erika. Claro, gracias, Carlos. De hecho, justo esta respuesta se conecta con la primera pregunta que hacía Germán acerca de cuánto es ser consciente, ¿sí? Como si podemos cuantificar sobre la conciencia y como ya les había mencionado antes, depende de la teoría de la conciencia, vamos a encontrar como que cuenta desde muy poquito ser consciente hasta contar mucho. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, el murciélago es consciente porque el murciélago tiene una experiencia subjetiva de cómo es ser para él. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay algo que el murciélago siente, que es como su ser murciélago. Ahora, como les mencionaba, esto es como básicamente decir como que la conciencia es ser un ser sintiente, ¿sí? Ser capaz de sentir, ¿sí? Placer o dolor. Son como estas sensaciones básicas. Pero lo que menciona Carlos en términos de autoconciencia es como parece que hay otra manera en la que se puede medir el fenómeno de la conciencia en términos de autoconciencia, en términos de ser como autorreflexivos, de que por medio de un ejercicio de la introspección nosotros nos demos cuenta de cuáles son los estados, ¿sí? Es como que estoy pensando que estoy pensando, ¿sí? Entonces parece que estar pensando que está pensando requiere como este segundo nivel. Y de nuevo, ¿dónde empieza la conciencia? ¿Dónde empieza la mente? Te vas a encontrar así que te mueven la linecita desde muchas cosas. Como mencionaba Emanuel, tú tienes teorías en activistas de la cognición que te van a asignar mente y conciencia a organismos tales como hormigas, abejas, robots, pero tienes a otras teorías de la conciencia que te va a decir la conciencia empieza con los seres humanos y con actividades complejas. Eso con respecto a la primera pregunta, ahora con respecto a la segunda, que dices algo así como, ¿cómo puedo ser consciente de mi inconsciente? Voy a intentar frasear esta pregunta porque creo que puedo responder algo que puede ser más o menos interesante, pero no porque yo me lo invente, sino por algo que tiene que ver con eh, las teorías de la conciencia de Ned Block. Ned Block dice, tenemos como el fenómeno de la conciencia y podemos como ver dos características distintas, o más bien no podemos tener como dos facciones distintas de la conciencia. Una es la conciencia que él llama como conciencia de acceso y otra es la conciencia fenoménica. La conciencia de la que hemos estado hablando durante toda esta sesión con Nagel tiene que ver más como con la conciencia fenoménica, de cómo es para mí estar en cierto estado, cómo se siente para mí. ¿Sí? Esa es una conciencia. Ahora, la conciencia, cuando tú dices, ¿cómo puedo ser consciente de mi inconsciente? A mí me sonó como a esta conciencia que Ned Block llama la conciencia de acceso. Supongamos que de hecho no sabemos un montón de canciones de Juan Gabriel, eh,
que no están presentes, ¿sí? Pero si yo hiciera un esfuerzo de introspección, parece que yo podría conscientemente ir a mi repositorio de canciones de Juan Gabriel, tomar la canción de Juan Gabriel y traerla. Entonces decimos que esto es un estado consciente en la medida en la que yo tengo acceso a esa información. ¿Sí? Hay información en la que yo no voy a tener acceso, pero que aún así sigue siendo importante. Pensemos, por ejemplo, en acciones automatizadas, en respuestas muy automatizadas, en esto que llamamos como procesos offline, o sea, procesos que se están ejecutando, pero que yo no tengo acceso a ellos, que yo no sé cómo están operando. Entonces, ¿cómo puedo ser consciente de lo inconsciente? Pues en este caso no se trata de eso, más bien diríamos que vamos a llamar en términos de la conciencia, consciente aquellos estados a los que podemos accesar por un ejercicio de reflexión. Entonces, como esas serían mis respuestas. Yo como siempre me les quedo un montón de tiempo. Me les robo siempre un Gracias. montón de tiempo. Es que No, hablo gracias, mucho. Erika. Es un placer, de verdad. Es Germán, espero que haya sido ilustrativo. Espero que de verdad te haya gustado esta charla de diálogos a todos filosóficos que espero que sigan asistiendo. Son para ustedes. Nos gusta como discutir temas así para la gente, para todos. Y de verdad, espero que haya sido interesante y que de aquí se vayan a leer el texto de Hegel. Léanlo, está ahí en línea. Es muy sencillo. Bueno, está accesible, son 10 páginas. Y espero que con lo que escucharon ahorita les sea como más accesible, más interesante. Y hay que platicar, Erika, porque se me antoja un seminario de teorías de la conciencia. Ya se me antojó. Ya me gustó. Podríamos hacer un seminario de teorías de la Es conciencia muy desde la interesante. perspectiva representacionalista e invitamos a Manu para que nos hable de teorías de la conciencia También, también, claro que en sí. activistas. O sea, yo creo que sé como cosas muy básicas de cultura general Ujú. No, pero en activistas, pero ahora que lo pienso es como, espérate, porque yo siempre he pensado acerca de los estados ujú. mentales, pero no de los estados mentales conscientes. Entonces, sería interesante. Sería interesante, ¿no? Es que Ajá. hay muchos autores, como dices, Nagel, mencionaste, bueno, NetBlog, el mismo NetBlog tiene teorías de la conciencia No, sí, súper muy cool. interesantes, los que dijo Ujú. Emanuel también. Entonces, igual, a ver qué se puede armar. A todos, pues, les agradezco de verdad su tiempo, su atención. Erika, a ti por preparar esta pequeña charla. Emanuel, igual por estar acá. Gracias por acompañarnos, por aportar siempre ideas interesantes. Pilar, Enrique, Carlos, Elías, Johan, Alexis, Juan Pablo, Germán, gracias por estar por acá. Víctor, Ricardo, pues nos vemos pronto. No me despido. Sí, Que tengan excelente miércoles. Nos vemos pronto. Que nos vemos descansen pronto. Muchas y gracias, sigan. Carlos. Gracias No, al a ti. centro. Gracias a todas y todos por estar acá. Gracias, Manu, por ahí Gracias darme. también. Cuídense mucho. Un Cuídense mucho. abrazo. Muchas gracias, Buenas Carlos. Muchas noches. Bye. Hasta luego. gracias.